La llegada a la presidencia de Donald Trump por segunda ocasión en Estados Unidos hace pensar que el mundo se niega a cambiar sus ideales. Tras la figura de este hombre, se teje toda suerte de comentarios. Nadie con algún acceso a redes sociales o medios de comunicación ha podido evitar hacerse a una idea de lo que este personaje representa, no solo para los estadounidenses, sino para la mayor parte del mundo civilizado. Para algunos, es un ser despreciable que simboliza la supremacía blanca, el machismo, la xenofobia y el desprecio por la diversidad en inclinaciones sexuales. Para otros, es la interpretación de los pilares conservadores como la familia, el orden, la libertad y los valores tradicionales que sirvieron como base para fundar la nación. Entonces, como ya es habitual en mis estudios, intentaré presentar para ustedes argumentos que den sustento a las razones por las cuales hombres como Trump llegan a convertirse en figuras de poder. Comprendo que este mensaje puede causar algún tipo de malestar entre quienes puedan escucharlo, sobre todo cuando ya se tiene un concepto preconcebido de este presidente. Sin embargo, los animo a llegar hasta el final del video, pues mi intención no es ponerme a favor o en contra de ninguna ideología terrenal. Lo que sí busco es abordar este tema desde el punto de vista reflexivo, donde cada quien con su inteligencia y su sabiduría pueda sacar sus propias conclusiones. El contexto que me gustaría poner como base para mi explicación lo tomo de la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 29, que dice: Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. De manera que esta es la visión bíblica con la cual podemos entender lo que está sucediendo, no solo con este gobernante, sino con muchos otros que han traído bendición o maldición a sus pueblos. Volviendo con Donald Trump, algunos piensan que es el resultado del azar o de la coincidencia, pero cuando se mira más de cerca, se encuentran señales que dan para creer que está ahí como un jugador determinante en el desarrollo de los últimos tiempos. Con todas las probabilidades en su contra, logró imponerse en la contienda política, derrotando a Kamala Harris, candidata del Partido Demócrata y vicepresidente de ese país. Al observar la campaña, se hizo evidente que no era el favorito de los medios de comunicación, ni de la farándula, y mucho menos de las élites progresistas. Aún así, consiguió una cifra récord en la votación de los ciudadanos estadounidenses. Su elección desafió la comprensión humana. Las firmas encuestadoras se enfrentaban a vergonzosas explicaciones para justificar sus desacertados pronósticos. Para las élites progresistas también sería una sorpresa. Entre lágrimas y caras largas, tenían que reconocer que aunque contaban con la campaña más incluyente de la historia de los Estados Unidos, habían sido vencidos por un candidato que prometía restringir sus libertades. Ni los procesos judiciales en su contra, ni el desprestigio, ni un atentado en contra de su vida lograron apartar a Trump de su segundo mandato. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿es Donald Trump un elegido para cambiar este tiempo? Sé que el término elegido puede resultar chocante para algunos, dado el carácter impredecible que éste tiene, sumado a sus radicales decisiones. Sin embargo, desde su primer periodo, demostró que la diplomacia bajo su cargo sería controversial. Entre las acciones más destacadas se encuentra el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. En un movimiento inesperado que dejó al mundo sin palabras, hizo lo que otros presidentes ni siquiera habían contemplado: trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, reconociéndola oficialmente como la capital de Israel. Aunque se asume que pudo haber actuado sin ser consciente de ello, fue una decisión cargada de simbolismo, interpretada por muchos como una reafirmación que esta ciudad es el fundamento eterno del pueblo judío, tal como lo proclamaron los profetas. En un solo acto alineó la política estadounidense con las antiguas profecías bíblicas sobre el retorno de Jerusalén al corazón de la nación de Israel. Desde ese momento, Trump fue visto como un defensor de ese país, reforzando el vínculo entre Estados Unidos y la capital sagrada.
En la Biblia la promesa de Dios es clara: bendeciré a quien te bendiga. Sorprendentemente, estas palabras se cumplirían al pie de la letra. Las escrituras hacen mención de Jerusalén por lo menos 800 veces. Es el lugar donde el Creador estableció su nombre para habitar en ella. Su reconocimiento también fue interpretado como un paso simbólico hacia la preparación del regreso del Salvador Jesús. Según los textos de Ezequiel y Apocalipsis, hacer de la Santa Ciudad un centro espiritual marca el inicio de los tiempos finales. Entonces no es de sorprender que se le atribuya a Trump el haber puesto las bases para el cumplimiento de la profecía bíblica. Pero este mandatario no se detuvo ahí. Como continuación de la cadena profética, firmaría en 2020 un tratado conocido como los Acuerdos de Abraham. Lo que sucedió fue algo sin precedentes. Trump logró reunir a Israel y a varios países árabes en un mismo propósito: la paz para Medio Oriente. Esto una vez más sorprendió al mundo, especialmente porque venían de un contexto donde las relaciones entre estas naciones habían estado marcadas por años de confrontaciones, desconfianza y promesas incumplidas. Para muchos, solo se trataba de otro movimiento político. Sin embargo, fue la señal de algo más profundo. Desde la perspectiva bíblica, las palabras acuerdos de Abraham resuenan con una fuerza poderosa. Con el patriarca, Dios establece su promesa de una gran nación, lo que a su vez lo convirtió en el padre de tres grandes religiones: el cristianismo, el judaísmo y el islam. Por supuesto, el nombre Acuerdos de Abraham no fue elegido al azar, sino que representa la unión de todos los pueblos bajo la promesa de una tierra de paz. Lo ocurrido no sería ningún problema, a no ser por el hecho que las antiguas escrituras hablaban del día en que se daría este tiempo. Para muchos entendidos, las palabras en Primera de Tesalonicenses cobraban vida ante sus ojos. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Lo que parece más relevante de este pasaje es que hace énfasis en que es cuando se diga paz y seguridad. Noten que no dice cuando haya paz y seguridad. Con este contexto, entonces se puede afirmar que la frase ya fue pronunciada y el desarrollo apocalíptico ya se está llevando a cabo desde esa misma fecha. Hago claridad que aquí me estoy refiriendo a la Jerusalén espiritual, porque puede ser que la actual esté muy lejos del corazón de Dios. Tras perder la reelección con Joe Biden en 2020, Donald Trump dejó la Casa Blanca y muchas de sus políticas de control mundial fueron olvidadas. Esto empujó el cumplimiento de la segunda parte de la profecía: destrucción repentina. El 7 de octubre de 2023, un ataque terrorista sin precedentes contra el pueblo israelí tomó la vida de 1,200 personas en una sola tarde. Ese acontecimiento sería la chispa que encendería el fuego de la guerra. La frágil paz que había durado solo unos años llegó hasta ese día. Los ecos de un conflicto milenario regresaron, golpeando una vez más la región sagrada. Los enemigos que rodean esta nación habían esperado con paciencia el momento oportuno para atacar, y así lo hicieron, pero perdieron de vista un detalle importante: que quien se mete con Israel toca a la niña de sus ojos, como lo dice Dios en su palabra. Su respuesta hizo arder el fuego no solo de su territorio, sino también el de sus vecinos. En una ofensiva sin tregua, las fuerzas de defensa israelitas ocuparon la franja de Gaza, desde donde los terroristas del grupo Hamás habían perpetrado el ataque a la población civil en la frontera con ese país. A sangre y fuego, Israel se abrió paso por las intrincadas defensas de los terroristas, que estaban siendo apoyados por redes de milicias tanto del Líbano como de Siria e Irán. La tensión que se generó llevó al mundo a plantearse la posibilidad de una tercera guerra mundial. Pese a la presión que ejercían los organismos internacionales, Israel no cesó en su empeño de borrar de sus fronteras todo aquello que representara una amenaza. El conflicto se extendió por más de un año, hasta que a pocos días de asumir la presidencia, una vez más, este hombre jugó un papel crucial en la consecución de un alto al fuego y una tregua temporal entre Israel y Hamás. No cabe duda que al ver y escuchar a Donald Trump, viene todo a la mente:
menos la imagen de un pacificador. Aún así, su figura proyecta tanta seguridad y arrogancia que hace que sus amenazas sean tomadas en serio. Entonces no es de extrañar que haya quienes creen que su misión en este periodo de la historia es defender a Israel. Junto a eso, para su segundo periodo, tomó las banderas de las políticas pro vida. Y así fue. Desde el inicio, adoptó una postura clara y decidida sobre un tema que ha dividido profundamente a la sociedad: la defensa de la vida desde la concepción. Y como ya dije, puede ser que lo esté haciendo de manera involuntaria, pero al hacerlo, está actuando en línea con los principios divinos, protegiendo a los más indefensos, aquellos que aún no pueden hablar o que aún no han nacido. Trump, quien en otros aspectos no parecía un líder espiritual convencional, está dando pasos que muchos interpretan como un mandato de protección a la familia tradicional y la moral. También le ha declarado la guerra a las drogas y sustancias ilegales que cobran la vida de miles de personas en su país. En medio de las controversias, se fue de frente en contra de las agendas de ideología de género, las marchas del orgullo gay, el matrimonio del mismo sexo y las políticas de adoctrinamiento en escuelas y universidades. Entre los apartes de su discurso de posesión presidencial, dijo que en su gobierno solo se reconocería dos sexos, masculino y femenino. También ha emitido normas ejecutivas para que la Biblia vuelva a ser enseñada en las instituciones del Estado, junto a la promoción de la religión y la oración. Su lema es que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez, por lo que no está de acuerdo con la ideología socialista que se ha infiltrado en la cultura norteamericana a través del Partido Demócrata. Por otro lado, ha suspendido los aportes económicos a ONGs que se alinean con las corrientes progresistas y cuyo dinero se usa para apoyar los planes abortistas y cirugías transgénero. De esta manera, llegamos a un punto neurálgico en su política de gobierno: las deportaciones y el maltrato hacia los inmigrantes irregulares. El cierre de fronteras y el endurecimiento del estatus migratorio ha sido noticia desde su llegada al gobierno. Sin embargo, y entendiendo el drama que muchas personas sufren a causa del sueño americano, debo decir que eso fue lo que la gente de allá eligió en democracia y soberanía. Y permítanme añadir lo siguiente: cuando se vota por un gobernante, se le está otorgando toda la autoridad de la mayoría que lo puso ahí. Así que, siendo objetivos, Trump en este momento está siendo el reflejo de la sociedad estadounidense. Todos podemos cuestionar los métodos o la forma de ejercer su autoridad. Sin embargo, hay que ser conscientes que ellos se rigen por sus propias normas y sus propias leyes. Por supuesto que las críticas son justificadas, pero las preguntas que surgen son: ¿por qué la migración se da hacia el norte y no al contrario? ¿Por qué las personas huyen de sus países de origen en busca de esa anhelada seguridad que desde acá se cuestiona? ¿Por qué cada vez más en nuestros países se eligen presidentes progresistas que alzan las banderas del cambio, la vida mejor y el libertinaje, pero que poco tiempo después, y tras políticas populistas mentirosas, obligan a sus ciudadanos a ir hacia la nación del capitalismo, las leyes y la seguridad? Cada quien sacará sus conclusiones. Entonces, al reflexionar inteligentemente acerca de lo que Donald Trump representa, se podrá notar que, pese a sus múltiples defectos, ha sido puesto para equilibrar las fuerzas en un mundo lleno de perversidad. Es posible que su conducta no sea digna de imitar, mucho menos que sea alguien a quien uno quiere como amigo. Pero mientras siga oponiéndose a las agendas que buscan la degradación del ser humano, mientras sus políticas sigan protegiendo la vida, la familia, la moral y la espiritualidad, siempre encontrará el respaldo de un pueblo que se resiste a cambiar sus ideales. Y por último, mientras permanezca como aliado incondicional de Israel, que es el reloj profético de Dios, seguirá demostrando que los elegidos por el Eterno para cuidar a su pueblo pueden ser incluso como Donald Trump. Pues si Israel llegara a desaparecer como nación, demostraría dos cosas: que la Biblia es mentira y que Dios no existe. Gracias por haber llegado hasta aquí. En este canal
Nos solidarizamos con las personas y familias que sufren la represión migratoria injustificada. Oramos para que la gracia de Dios esté con aquellos que han sido separados de sus seres queridos y pronto se puedan reencontrar. Te animo a apoyar este canal suscribiéndote y tocando el icono del pulgar arriba. También puedes realizar un comentario para conocer tu opinión acerca de este tema. Ahora me despido y agradezco tu compañía.